Vamos a hacer la autoevaluación de la aplicación a la derivada. El primer ejercicio es buscar un límite aplicando la regla del L'Hopital. Fijaros que me dice, utilizando la regla del L'Hopital, hace este límite. Bueno, suponer que nosotros no nos dicen que apliquemos la regla del L'Hopital, ¿vale? ¿Qué haríamos? Pues el límite de cuando x tiende a infinito. Lo primero que hacéis siempre en un límite es sustituir, en este caso, por infinito. Y fijaros que esto es infinito dividido entre infinito, que es una indeterminación. Entonces, recordad que siempre que tengáis la indeterminación infinito entre infinito, 0 entre 0 o 0 por infinito, podemos aplicar L'Hopital bajo ciertas condiciones, es decir, las funciones serán continuas y derivables. En este caso, la función e elevado a x y la función x al cuadrado, pues está claro que son funciones continuas y derivables. Aplicamos L'Hopital y por lo tanto nos queda el límite cuando x tiende a infinito de la derivada del numerador, que es ella misma, por la derivada del denominador. Fijaros que volvemos a sustituir y nos vuelve a quedar infinito entre infinito, que vuelve a quedar una indeterminación. Y por lo tanto volvemos a aplicar L'Hopital y nos quedaría límite cuando x tiende a infinito de la derivada de e elevado a x, que es ella misma, y 2x, que es 2. Sustituimos por infinito y nos quedaría infinito dividido entre 2, que esto da infinito. Y por tanto, la solución de este ejercicio, infinito. Vamos a la segunda. La segunda es teórica. Dice, la derivada primera de una función permite conocer intervalos de crecimiento, sí. Intervalos de concavidad, no, porque esto nos depende de la segunda derivada. Y solo puntos críticos, no. Sí que es verdad que podemos encontrar puntos críticos, porque los puntos críticos son aquellos donde la primera derivada es 0, pero la palabra solo sobra, ¿vale? Por tanto, la respuesta correcta sería la A, ¿vale? Porque fijaros que si la derivada es positiva, la función crece, y si la derivada es negativa, la función decrece. Y por tanto sí que nos permite calcular los intervalos de crecimiento. La tercera, si tenemos un punto de inflexión en x0, cumple que la segunda derivada es 0, sí, esta no es cierto, porque esto nos da los posibles máximos o mínimos. Aquí a veces hay algún punto de inflexión que también la primera derivada es 0, ¿vale? Pero la palabra es suficiente, no. Y entre estas dos, pues la respuesta correcta sería la A. Es decir, recordad que un punto de inflexión tenía que cumplir dos cosas. La primera es que la segunda derivada tenía que ser 0. Y la segunda podía ser o bien que la tercera derivada fuera diferente de 0, o vemos que en x igual a 0 cambia la curvatura. Es decir, comprobamos que cambia de concavidad a convexidad. ¿Vale? Por tanto, en este caso, directamente, la respuesta sería la A. Vamos al 4. Al 4 sí que nos dice que busquemos el punto de inflexión, es decir, tiene un punto de inflexión. Pues vamos a buscarlo. Vamos a la primera derivada. 2 por 3, 6x al cuadrado, menos 24x. Volvemos a derivar. Por lo tanto, 6 por 2, 12x, menos 24. Igualamos a 0. Resolvemos la ecuación. 12x igual a 24.
y por lo tanto x igual a 2. Vale, pues sabemos que 2 es un posible punto de inflexión. Ahora tenemos que comprobar que realmente es un punto de inflexión, es decir, tenemos que ver que o bien la tercera derivada es diferente de 0 o bien en este punto cambia la curvatura. Fijaros que en este caso es mucho más fácil optar por la tercera derivada, ¿eh? Si yo hago la tercera derivada, me quedará 12. Y fijaros que, como es constante, la tercera derivada en el punto 2, pues es 12, que es diferente de 0. Y por lo tanto sabemos que en x igual a 2 tenemos un punto de inflexión. ¿Vale? Otra manera, ya que tenemos el espacio que he dejado, pues recordad, es decir, ¿cómo podía buscar si realmente era un punto de inflexión? Pues cogíamos los puntos del dominio, que en este caso son todos los reales porque es una función polinómica, ponemos el 2, buscábamos un valor a la izquierda del 2, que puede ser el 0, y un valor a la derecha, que puede ser el 4, y mirábamos el signo de la segunda derivada en este valor. Segunda derivada es aquí, fijaros que con el 0, 12 por 0 es 0 menos 24, esto es negativo. Y como es negativo, ¿vale? Tenemos que tiene esta forma, que es cóncava para abajo o simplemente cóncava. Y ahora hacemos lo mismo en el 4. 12 por 4, 48, menos 24 es positivo. Por tanto, aquí la segunda derivada sigue siendo positiva. Y esto quiere decir que tiene esta forma, es decir, es cóncava para arriba o convexa. Por lo tanto, fijaros que el 2 es un punto donde hemos visto que la segunda derivada en este punto es 0 y además es un punto donde cambia la curvatura. Y por lo tanto es un punto de inflexión. ¿Vale? Es decir, la correcta sería en x igual a 2. Vamos al ejercicio 5. Nos habla de rectas tangentes y dice la recta tangente en el punto de inflexión. A ver, ya hemos visto porque esta función es exactamente la misma que el ejercicio anterior. Voy a comprobar, me parece que sí, ¿no? Porque lo acabamos de hacer, 2x al cubo, si es la misma. Ya hemos visto que el punto de inflexión es en x igual a 2. Pero ¿qué necesito saber para encontrar la recta tangente? Pues recordar, para encontrar la recta tangente, necesitábamos un punto y necesitábamos la pendiente, que era la derivada en el punto. Y recordad que con el punto y la pendiente, la recta tangente, pues y menos la coordenada y del punto, igual a la pendiente que multiplica a x menos la coordenada x del punto. Es decir, esta es la fórmula que tenemos que utilizar. Pues fijaros, nuestro punto es en x igual a 2 y tenemos que buscar f de 2. F de 2 que tenemos que sustituir en nuestra función, que será 2 por 2 elevado a 3, menos 12 por 2 al cuadrado, más 4. Cogemos la calculadora. 2 elevado a 3 es 8 por 2, 16, menos 2 al cuadrado es 4 por 12, 48, más 4. Y esto da menos 28. Por lo tanto, ya tenemos el punto. Ahora vamos a buscar la pendiente. La pendiente es la derivada en el punto. Fijaros que la derivada, ya la habíamos hecho anteriormente, es 8x al cuadrado menos 24x. Por tanto, sustituimos en el punto 2 y será 8 por 2 al cuadrado menos 24 por 2. Por tanto, será 8 por 4, 32, menos 48. Esto nos da menos 16. Por lo tanto, tenemos nuestro punto, que es el 2 menos 28. Nuestra pendiente,
que nos da la derivada en el 2 que nos ha dado menos 16. Y por lo tanto la recta tangente, pues y menos menos 28 igual a la pendiente que multiplica a x menos 2. Es decir, si hacemos operaciones, y igual a menos 16x, y aquí será 32 más 28, que pasa al otro lado negativo, y nos queda 4. Bueno, vemos que nos coincide este de aquí, pero no este de aquí, ¿no? Y aquí no coincide nada. Por lo tanto, vamos a ver la pendiente si lo hemos hecho bien a la hora de sustituir. ¿Vale? La pendiente de la recta en el punto x igual a 2. Derivamos 8x al cuadrado menos 24x, sustituimos por 2. 8 por 2 al cuadrado menos 24 por 2. Por tanto, sería 32 menos 48, que es menos 16. Sí, sí. Pues no, aquí no hay ninguna correcta. Pasamos, es decir, seguramente aquí hay un error y esto de aquí tendría que ser menos 16. ¿Vale? Entonces tiraríamos para la B. Hay algún error. Vamos al 6. La función esta, que es una función racional, ¿es creciente? Bueno, vamos a ver. Para buscar crecimiento y decrecimiento tenemos que derivar. Pues derivamos. La derivada del numerador, que sería menos 3, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, x menos 4 al cuadrado. Y quedaría menos 3x más 12 más 3x ahora menos 3x y menos 3x se va y por lo tanto tenemos que la derivada es 12 dividido entre x menos 4 al cuadrado. Y ahora fijaros que igualamos a 0 y nos quedaría 12 igual a 0, que es imposible. Por tanto, lo que sí sabemos es que no hay extremos, ni máximos ni mínimos relativos, ¿eh? El dominio. Recordar que siempre para buscar intervalos de crecimiento y decrecimiento tenemos que tener en cuenta el dominio. Son todos los reales menos el 4, ¿vale? Porque fijaros que en el 4 el denominador queda 0 y algo dividido entre 0 no existe. Y ahora buscamos la recta real y en la recta real recordad que ponemos los posibles extremos y también ponemos los puntos del dominio. En nuestro caso solo tenemos el 4, que es el punto donde la función no existe porque no nos han salido ningún punto de posible extremo. Ahora buscamos un valor aquí a la izquierda, por ejemplo el 0 y aquí el 8 y sustituimos en nuestra derivada, la tenemos aquí, a ver qué pasa. Fijaros que aquí siempre es positiva, aquí siempre es positivo porque es un cuadrado, por lo tanto estará claro que las derivadas siempre serán positivas, ¿eh? Es decir, la función siempre crecerá. ¿Vale? Observar que la derivada que nos había dado 12 dividido entre x menos 4 al cuadrado, pues esto siempre es positivo porque es un número. Esto siempre es positivo porque es un cuadrado y por tanto tenemos que la derivada siempre es positiva. Por tanto, siempre crece dentro de su dominio. Es decir, en el punto 4 que la función no existe, no crece, ¿eh? Por lo tanto, la función es creciente en todo su dominio. Sí, sí, perfecto. ¿Vale? Como conclusión, dirías que crece de menos infinito a 4, unión a 4 más infinito. Es decir, crece en todo su dominio.
Bueno, vamos al séptimo ejercicio. Tenemos un ejercicio de optimización. Dice, el rectángulo de perímetro 20, es decir, yo tengo un rectángulo donde a esto le voy a llamar X y a esto le voy a llamar Y. Y tenemos que recordar, una función que teníamos que optimizar, que es área máxima, ¿eh? Por tanto, la función que tenemos que optimizar es el área, que es base por altura. Y recordad que teníamos una condición. Y en la condición me están diciendo que el perímetro es 20. Y el perímetro, por definición, era la suma de los lados. Y esto de aquí, pues será 2x más 2y igual a 20. Y si simplificamos, quedaría x más y igual a 10. Por tanto, fijaros que podría despejar la y sería 10 menos x. Es decir, fijaros, tenemos una función que depende de dos variables y una condición que es igual a 10 menos x. Y por lo tanto, sustituimos en el área la y sería x por 10 menos x, es decir, 10x menos x al cuadrado, y ahora derivamos. Esta es la función que queremos optimizar, es decir, buscar el máximo. Y la derivada pues sería 10 menos 2x, igualamos a 0. Y por tanto la x sería 5. Comprobamos siempre que es un máximo. En este caso yo voy a ir a la segunda derivada, que sería menos 2, y como es negativo, máximo. Por lo tanto, de todos los rectángulos de perímetro 20, el que tiene área máxima es aquel que la x vale 5 y la y, fijaros que es 10 menos 5, es decir, también 5, no me hablan de medida, pondremos centímetros o unidades, ¿vale? Y por tanto sería, de hecho, un cuadrado. Un cuadrado que fijaros que el área sería 5 por 5, 25. ¿Vale? Es decir, fijaros, este problema lo que quiere decir es que de los infinitos rectángulos de perímetro 20, por ejemplo, yo podría tener de perímetro 20, pues podría ser aquí 1, aquí 9, aquí 1 y aquí 9. Y fijaros que el área de este rectángulo sería 9 por 1, 9. Pero yo podría tener uno que aquí hiciera 7, aquí hiciera 3, aquí 7 y aquí 3. Y fijaros que en este caso el área sería 21. Pero tengo infinitos rectángulos de perímetro 20, es decir, podríamos hacer que aquí fueran 2,5 si queréis. Y por lo tanto aquí me quedarían 7,5, 2,5 y 7,5. Y este área sería de 7,5 por 2,5, que nos quedaría 18,75. Y el que nos ha salido es un cuadrado 5 por 5, que el área es 25. O sea, lo que hemos encontrado es de todos los rectángulos que hay infinitos, donde su perímetro, de todos los que hay infinitos, su perímetro sea 20, este es el que tiene el área máxima. Y ya podéis ir buscando, que veréis que no hay otro que tenga área más grande que 25. Vamos al 8. Dice, si f de x tiene un punto de inflexión, si f de x tiene un punto de inflexión, se puede afirmar que
la función es creciente en un entorno de x0, que f de x decrece en un entorno o no se puede concluir nada sobre su crecimiento. Pues fijaros, está claro que es esta. ¿Vale? ¿Por qué? Mira, vamos a poner con dibujos, fijaros. Vamos a poner dos dibujos y lo vais a entender. ¿Vale? Fijaros que yo podría tener estas dos funciones. Una podría ser esta, que fijaros que aquí tendríamos un punto de inflexión, ¿vale? Porque pasa de cóncava a convexa. Y en cambio podría tener una función así, ¿vale? Y aquí también tenemos un punto de inflexión, ¿vale? Y que pasa de convexa a cóncava. Fijaros que estas funciones tienen un punto de inflexión. Y aquí dice, si f de x tiene un punto de inflexión, ¿podemos afirmar que es creciente? No. Aquí es creciente y fijaros que aquí es decreciente, con lo cual no podemos afirmar ni que sea creciente ni que sea decreciente. De hecho, no podemos concluir nada sobre su crecimiento, porque fijaros que esta es creciente y esta es decreciente, ¿eh? La 9. Los extremos que alcanzan. Pues vamos a buscarlos. Los extremos, es decir, los máximos y los mínimos. Pues derivamos, que será 3x al cuadrado menos 3 y igualamos a 0. 3x al cuadrado igual a 3. X al cuadrado igual a 3 entre 3, que es 1. Y por lo tanto, x igual a más menos 1. Estos son los posibles máximos y mínimos. Pero ahora tenemos que comprobar si realmente son máximos o mínimos. Fijaros que el dominio de la función son todos los reales, porque es una función polinómica. Para ver si son máximos o mínimos, habían dos maneras diferentes de hacerlo. Una manera era buscar la segunda derivada, que al ser un polinomio es más fácil. Y la otra manera era buscar intervalos de crecimiento y decrecimiento. Como estamos practicando, podemos hacer las dos maneras, ¿eh? Una manera, fijaros que voy a la segunda derivada, que será 6x. Sustituimos en la segunda derivada en el 1, que como es 6, que es mayor que 0, podemos concluir que en x igual a 1 tenemos un mínimo. Y ahora si sustituimos en el menos 1, pues me quedará menos 6, que como es negativo, en este caso en x igual a menos 1, tenemos un máximo. Y la segunda manera, acordaros, de comprobar si es máximo o mínimo, era colocar la recta real, aquí tenemos el menos 1 y el 1, y buscábamos valores a la derecha y a la izquierda. Aquí podríamos ver el menos 2, aquí el 0 es el más fácil, y aquí el 2. Y buscábamos el signo de la derivada. Fijaros, en el menos 2 al cuadrado es 4 por 3, 12, menos 3, positivo. Y como es positivo, la función crece. ¿Vale? Es decir, aquí nos ha dado positivo. Vamos con el 0. Pues 0 al cuadrado es 0 por 3, 0 menos 3, negativo. Como es negativo, aquí la función decrece. Y por último, cogemos el 2. 2 al cuadrado es 4 por 3, 12. Y 12 menos 3 es positivo. Por lo tanto, aquí nos ha dado positivo y la función crece. Por lo tanto, fijaros que aquí tenemos un máximo, porque es un punto donde la derivada se anula y cambia de crecimiento a decrecimiento, y aquí tenemos un mínimo. Por lo tanto, si contestamos a la pregunta, los extremos son, pues aquí lo tenemos, x igual a 1 y x igual a menos 1. Y vamos con el último, que nos hablan de la concavidad y la convexidad. Bueno, pues ¿cómo hacíamos la concavidad y la convexidad? Siempre que me preguntan concavidad o convexidad, tenemos que buscar la segunda derivada. ¿Vale? Y a partir de aquí, recordad
que si la segunda derivada es positiva, tenía esta forma, que se llama convexa o cóncava para arriba, y si la segunda derivada es negativa, tenía esta forma, que es cóncava para abajo o simplemente cóncava. Por lo tanto, vamos a hacer la segunda derivada. Tenemos la función x a la 3 menos 6x al cuadrado más 11x menos 6. Hago la primera derivada. 3x al cuadrado menos 12x más 11. Volvemos a derivar. 6x menos 12. Igualamos a 0. Me queda 6x igual a 12 y por lo tanto x igual a 12 entre 6, que es 2. Este sería un posible punto de inflexión. Tendríamos que ver que la tercera derivada es diferente de 0, que sí que lo es. Fijaros que la tercera derivada sería 6, y es mayor que 0, es diferente de 0, por lo tanto sí que sería un punto de inflexión. Y ahora vamos a dibujar la recta, ponemos los posibles puntos del dominio, que como es una función polinómica, el dominio son todos los reales, y ponemos el punto de inflexión, que es el 2. Y buscamos un valor a la izquierda y un valor a la derecha. Y sustituimos este valor en la segunda derivada. Fijaros en el 0. 6 por 0 es 0, menos 12, esto es negativo. Y como es negativo, tiene esta forma. Y ahora buscamos en el 4. 6 por 4, 24, menos 12 es positivo. Por lo tanto, aquí es positiva y quiere decir que tiene esta forma. Y por lo tanto, como conclusión, diríamos que tiene esta forma y que esta forma se le llama cóncava, aunque ya os he dicho que mucha gente lo pone al revés. De hecho, yo pensaba que en vuestro libro lo ponía al revés, porque cuando había un examen resuelto que encontré de vuestro profesor, lo ponía al revés. Y esto de aquí, que se llama convexa, que sería del 2 al más infinito. Por lo tanto, vamos a ver las soluciones que tenemos. Nos dicen, es convexa, del 2 al más infinito, de menos infinito a 2, pues ya está claro. La solución correcta sería esta de aquí. Y con esto acabamos la autoevaluación.